Hola, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias a todos por su presencia acá. Muchas gracias a la organización por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes y darles a conocer lo que estamos haciendo actualmente acá en el país en el campo de la neurocirugía endovascular. En nuestro medio, la neurocirugía endovascular tiene una historia muy corta. La hemos comenzado a desarrollar nosotros recién a partir de mediados del año 2011. Sin embargo, a nivel mundial es una subespecialidad que, si bien no es de las más antiguas, tampoco es tan nueva, tan joven como en nuestro medio. A nivel mundial tiene una historia de aproximadamente 25 años solamente, lo que quiere decir que es una subespecialidad que se encuentra continuamente en desarrollo y continuamente se están descubriendo nuevas técnicas y se están describiendo nuevos procedimientos para solucionar la patología y la enfermedad neurovascular. Y tocando este punto de que es algo muy nuevo en nuestro medio y relativamente nuevo a nivel mundial, cabe recalcar que es muy importante para el estudiante de medicina abrir los ojos, abrir la mente, porque yo recuerdo los años cuando era estudiante de medicina y bueno, veíamos cosas que se decían afuera, veíamos cosas que supuestamente iban a venir, que iban a llegar, pero cuando uno ya pasa esa etapa de estudiante y comienza a ver que todo eso no es un sueño, es una realidad, pues cambia mucho la forma de pensar y la forma en que uno puede resolver los problemas de los pacientes. Es muy importante para el estudiante de medicina ver que existen cosas muy nuevas y diferente a la convencional para ayudar a diagnosticar y a resolver una serie de patologías. La neurocirugía endovascular intervencionista nace como una unión de los conocimientos de la neurología vascular, de la neurocirugía y de la neuroradiología. Cuando unimos los conocimientos de las tres especialidades, neurología vascular, neurocirugía y neuroradiología, entonces nace la técnica neuroendovascular intervencionista. La técnica neuroendovascular intervencionista, un favor, tengo problema con el puntero. ¿Sí? ¿Se ve el puntero? Solo acá. Ah, aquí no. Ah, ya, ok, gracias. Entonces, la neurocirugía endovascular intervencionista, decíamos, nace de fusionar los conocimientos de la neurología vascular, de la neurocirugía y de la radiología convencional. A través de una punción a nivel de la ingle, ¿sí? Solamente una punción con una aguja sin necesidad de cortes, sin necesidad de suturas, colocamos un introductor arterial y a través del introductor arterial podemos ascender por vía retrógrada desde las arterias femorales, ilíacas, aorta abdominal, aorta torácica descendente, arco aórtico, cateterizar los vasos supraórticos y a través del cateterismo selectivo de vasos supraórticos ascender hacia la circulación del cuello y de la cabeza y obviamente la circulación cerebral. Además, también nos permite hacer procedimientos diagnósticos en la patología espinal. O sea que con ello abarcamos el diagnóstico y la terapéutica vascular de toda la enfermedad del sistema nervioso central. Todo el conjunto de procedimientos que realizamos en neurocirugía endovascular podemos dividirlos en dos grupos grandes. Los procedimientos que sirven para hacer el diagnóstico de nuestros pacientes, los procedimientos diagnósticos solamente, y los procedimientos terapéuticos, ¿sí? Dentro de los diagnósticos, los que más frecuentemente realizamos son las angiografías cerebrales, la angiografía espinal, que es el estudio hemodinámico de la circulación de la médula espinal y la columna, los test de oclusión y el estudio de lesiones focalizadas. Después vamos a ver uno por uno de esos puntos. En cuanto a los procedimientos terapéuticos, una vez que ya hemos hecho el procedimiento diagnóstico, conocemos la patología que cursa el paciente, a través del mismo procedimiento y sin ser más invasivos, a través de una punción inguinal, podemos realizar ya la terapéutica, el tratamiento de esa patología. Entonces hacemos embolizaciones de aneurismas cerebrales, embolizaciones de malformaciones arteriovenosas, que pueden ser cerebrales o espinales, embolización de tumores, que pueden ser definitivas o como ayudantes a la cirugía convencional, angioplastías y trombectomías. En cuanto a la angiografía cerebral, es la base
¿sí? La angiografía cerebral es la base del procedimiento neuroendovascular. Actualmente hay otros estudios diagnósticos, creo que había una charla de tecnología médica hace poquito, seguramente han visto que hay un desarrollo increíble en la tecnología diagnóstica. Y el campo de la neuroimagen es un campo que se ha desarrollado mucho en los últimos años y actualmente tenemos de una forma muy segura para el paciente, de una forma muy poco invasiva, estudios que nos muestran con mucha sensibilidad el parénquima cerebral, las arterias cerebrales, las venas cerebrales, pero pese a todo ese avance tecnológico, la angiografía cerebral por sustracción digital sigue siendo el estudio gold standard, el estudio de elección para el análisis de toda la patología neurovascular. La angiografía cerebral consiste en el estudio hemodinámico de la circulación de las arterias del cuello y del cerebro. A través de una punción en la ingle, colocamos un introductor arterial y ascendemos catéteres mediante guías, como dijimos anticipadamente, por vía retrógrada, desde la arteria femoral, inguinal, aorta, hasta los vasos supraórticos, y realizamos un cateterismo selectivo de los vasos del cuello para analizar la circulación cerebral. ¿Me puedes correr el video, por favor? Si me haces clic en el video, por favor. Ok. Entonces, los estudios que decía antes, que son más convencionales, una angiotomografía, una angioresonancia, es cierto que nos dan imágenes con gran definición, pero no dejan de ser imágenes estáticas, son fotos, ¿sí? En cambio, cuando hacemos angiografías digitales, hacemos un cateterismo selectivo de los vasos del cuello y vemos esto. Nosotros no estamos viendo una foto estática, estamos viendo movimiento, estamos viendo circulación. Lo importante en estos estudios no solamente es ver la foto de la lesión, sino ver cómo se comporta la circulación cerebral en esa lesión. Entonces, nosotros cuando hacemos una angiografía podemos ver cómo asciende la sangre, cómo sube, cómo se comporta la circulación cerebral, cómo se distribuye la circulación cerebral y cómo drena por los sistemas de drenaje venoso. Entonces no son fotos, no son estudios estáticos, son estudios dinámicos que nos dan mucha más información que una angiotomografía o una angioresonancia. Por eso la angiografía cerebral sigue siendo el estudio de elección para toda la patología neurovascular. Una vez que hemos hecho el estudio, obviamente, como es un video, estamos viendo en vivo la circulación, podemos hacer pausa, podemos retroceder, podemos adelantar, podemos magnificar las imágenes, podemos hacer reconstrucciones tridimensionales. Nos da una imagen mucho más exacta que una angiotomografía o una angioresonancia, que son estudios estáticos, repito, no son dinámicos y son menos efectivos para el diagnóstico de la patología neurovascular. Gracias a la angiografía cerebral podemos estudiar con mucho detalle aneurismas cerebrales, como un aneurisma de la arteria comunicante anterior acá, un aneurisma de bifurcación carotidia acá. Por ejemplo, en este caso tenemos la arteria carótida terminal, la arteria carótida se divide en la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, y justo en la bifurcación tenemos la presencia de un aneurisma muy grande. Con solamente la foto sabemos que tenemos un aneurisma, podemos ubicarlo, sabemos que está en la bifurcación carotidia, podemos medirlo incluso, calculamos que debe medir unos 25 milímetros aproximadamente, pero no sabemos, si solo tenemos la foto, no sabemos cómo funciona la circulación en este lugar del cuello del aneurisma, donde está surgiendo el aneurisma de la arteria. Por eso lo importante de la angiografía cerebral por cateterismo, nos da una información en movimiento, una información dinámica de la circulación cerebral. Si durante una cirugía uno tiene que sacrificar una arteria, poner un clip transitorio, si no sabes cómo funciona la circulación, si no sabes si hay circulación colateral, si no sabes qué pasa cuando ocluyes esta arteria, el resultado para tu paciente puede ser muy desastroso. Entonces es importante conocer con mucho detalle la dinámica del flujo cerebral para tomar las mejores decisiones terapéuticas. Acá tenemos otro ejemplo de un aneurisma, de una circulación compartida. Este es un aneurisma de bifurcación carotidia, este es un aneurisma de comunicante anterior, pero lo mismo. En la comunicante anterior, por ejemplo, muchas veces ambos hemisferios cerebrales van a depender de una sola arteria carótida. Si no tenemos un estudio dinámico como una angiografía cerebral, no vamos a saber cuál es el lado dominante en la circulación, no vamos a saber si la circulación
del hemisferio derecho pasa hacia el izquierdo o si es el del izquierdo que pasa hacia el derecho. No sabemos si la más importante es la arteria A1 derecha o la A1 izquierda. Esa información que es clave para el éxito del tratamiento del paciente solamente la obtenemos en estudios dinámicos, en angiografías por cateterismo. Es imposible tener esa información en una angiotomografía o una angioresonancia. Por ello es que la angiografía cerebral sigue siendo el gold estándar en el estudio de toda la patología neurovascular. Además, la tecnología más moderna, la tecnología más moderna nos permite hacer reconstrucciones tridimensionales. En base a estas reconstrucciones tridimensionales podemos observar el aneurisma de frente, en perfil, en oblicuas, de arriba, de abajo, con visión cefálica, con visión caudal. Podemos hacer endoviews, que son viajes virtuales dentro del aneurisma, conocer cómo es el cuello del aneurisma por dentro, si existen arterias que nacen del propio aneurisma, conocer en qué lugar del aneurisma y cómo se comporta la circulación dentro del aneurisma para poder después determinar cuál es la mejor conducta para solucionar el aneurisma del paciente. Entonces, la angiografía, si bien es un estudio que es más agresivo para el paciente porque es un cateterismo, hay que hacer un cateterismo ascendente hacia el tronco, hacia los vasos supraórticos, y en comparación con una angiotomografía o una angioresonancia que solamente se recibe un suero endovenoso, es más agresivo, es un poco más invasivo, pero la cantidad de información que nos da en relación a una angiotomografía o una angioresonancia no tiene punto de comparación. Si bien en los aneurismas es muy importante realizar una angiografía, más aún, mucha más información nos va a dar en el caso de las malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas, además de conocer el tamaño, la forma, la ubicación, para poder abordarlas quirúrgicamente o para poderles hacer un tratamiento endovascular, es sumamente importante conocer cómo funciona la circulación dentro de esta malformación. Viendo una simple foto, yo no sé si le están llegando una arteria, si le están llegando 3 arterias aferentes, 5 arterias aferentes. Si tengo varias arterias aferentes, no sé cuál es la primera que llega a la malformación, cuál es la que más flujo le está dando a la malformación. Si no tengo un estudio dinámico, como una angiografía, no sé cómo se comporta la malformación. Yo sé que tengo una malformación acá, pero no sé cómo está funcionando la circulación dentro de la malformación. Y lo que es más importante, no sé por dónde está drenando la malformación. La malformación tiene 3 componentes: las arterias aferentes, el nido malformativo y el drenaje venoso, que es sumamente importante. Entonces, si no conozco cómo funcionan estos 3 segmentos de la malformación, pues no voy a tener éxito en mi terapéutica. Además, a través de cateterismos podemos tomar estudios con mucho detalle de lugares que son poco accesibles en resonancia o en tomografía. Por ejemplo, tenemos acá un paciente con un déficit en ambos miembros inferiores, se le hace la resonancia y se encuentra una imagen sospechosa de malformación arteriovenosa a nivel medular. Esto es lo máximo que nos va a dar una resonancia para poder hacer el diagnóstico de una malformación arteriovenosa medular. Pero a través de un cateterismo, y si necesitamos hacer un microcateterismo selectivo, como en este caso, tenemos un microcatéter que se encuentra prácticamente dentro de la malformación, estamos inyectando contraste dentro de la malformación misma, entonces estamos estudiando con mucho detalle no solamente la anatomía y morfología de la malformación arteriovenosa, sino que también cómo funciona el flujo de sangre dentro de la malformación. Estos estudios dinámicos son muy importantes en la patología neurovascular. Cuando tenemos una lesión focalizada, por ejemplo, en un tumor cerebral, está bien que probablemente no podamos hacer mucho nosotros por el paciente desde el punto de vista endovascular con un paciente que tiene un tumor, pero ¿dónde radica la importancia del estudio de la angiografía en un tumor cerebral? Este ejemplo es muy interesante. Tenemos parénquima cerebral, tenemos una imagen que está captando contraste de forma distinta, opacifica, y es un tumor cerebral. Nosotros, desde el punto de vista endovascular, podemos hacer un cateterismo selectivo de las arterias que le están dando sangre al tumor y ocluirlas, ¿sí? Las podemos ocluir de forma definitiva o de forma temporal durante 2 o 3 días hasta que se realice el tratamiento quirúrgico. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos que el tumor reciba menos sangre, que comience a necrosarse, que cambie en su consistencia, que se vuelva más duro, más manejable para el cirujano. Entonces el cirujano, al momento de abordar el tumor,
tiene menos hemorragia, el paciente tiene menos riesgo, menos transfusiones, ¿sí? Pero además tenemos información muy importante que otros estudios no nos la permiten. Por ejemplo, para el neurocirujano convencional que va a abordar por una cirugía abierta este tumor, es sumamente importante conocer la relación que tiene el tumor con las venas de drenaje cerebral y con el seno longitudinal superior. Otros estudios como una angiotomografía o una angioresonancia no nos van a dar el detalle exacto de cómo funciona la circulación alrededor del tumor, pero acá nosotros podemos ver y hacer pausas y retroceder y adelantar las imágenes hasta que encontramos con exactitud qué relación tiene este tumor con las importantes venas de drenaje y el seno longitudinal superior. Entonces podemos decirle a nuestro colega, al neurocirujano que va a operar, ojo, que te vas a encontrar con dos venas muy importantes que si no las ves o están tapadas por el tumor te pueden ocasionar un sangrado muy importante, o si las coagulas sin darte cuenta de lo que estás coagulando, puedes generar una congestión venosa alrededor y que tu cirugía sea demasiado sangrante, poniendo en riesgo al paciente. Entonces, es información muy importante que conseguimos antes de la cirugía y que hace que la cirugía del paciente sea mucho más segura. Además de esta información, si encima podemos ocluir las arterias que están llevando sangre hacia el cerebro para que este tumor comience a perder irrigación, comience a necrosarse, pues es mucho mejor para el cirujano y obviamente es mucho mejor para el paciente. El test de oclusión es un test que nos sirve para ver el diagnóstico de qué sucede en el caso de que falte una arteria o falte una vena. Por ejemplo, tenemos un tumor muy grande que está involucrando a toda la arteria carótida derecha, digamos. Entonces, existe un riesgo muy alto de que durante la cirugía de exéresis del tumor se sacrifique la arteria carótida derecha, lo cual provocaría un infarto hemisférico derecho con un riesgo altísimo de vida para el paciente y con riesgo de secuelas muy importantes si es que el paciente sobrevive. Entonces, ¿qué hacemos nosotros antes de que este paciente vaya a cirugía, por ejemplo? Hacemos un cateterismo, como hemos visto, desde la región inguinal, subimos hasta los vasos supraórticos y llegamos a la arteria carótida. En la arteria carótida insuflamos un balón, ¿sí? Un balón que lo que va a hacer es inflarse en la luz de la arteria, la va a ocluir la arteria, estamos simulando que esa arteria dejó de existir, la estamos tapando, ¿ok? Entonces, subimos otro catéter hacia el sistema carotídeo contralateral, hacia el lado izquierdo, e inyectamos contraste con el paciente despierto, inyectamos contraste en el lado izquierdo. Estamos simulando que se sacrificó la carótida derecha y estamos inyectando contraste en la carótida izquierda. Y vemos qué sucede desde el punto de vista hemodinámico. ¿A través de qué? A través del polígono de Willis, a través de las comunicantes, la comunicante anterior, la comunicante posterior, que la naturaleza las hizo para esto, para suplir la circulación de las diferentes áreas cerebrales. Entonces, ocluimos la carótida derecha, simulamos que la hemos sacrificado de una cirugía, inyectamos por la carótida izquierda y vemos cómo hay paso de contraste desde la izquierda hacia la derecha y además vemos que los tiempos están muy similares, ¿sí? Se permite hasta 2 segundos de diferencia entre que el contraste asciende hacia la cerebral media M4, que es la más alto, en comparación con el lado contralateral que está en M4 también, con 1 segundo de diferencia. Entonces, y además el paciente está despierto, estamos ocluyendo la arteria carótida derecha y estamos haciéndole evaluaciones al paciente, que levante los brazos, que levante los miembros inferiores, se le va haciendo preguntas. Durante el lapso de 25 a 30 minutos se van haciendo diferentes pruebas. Si en todo ese periodo de tiempo, con la arteria carótida ocluida, el paciente no ha presentado ningún tipo de déficit neurológico y además hemodinámicamente las imágenes son adecuadas, estamos autorizados de decirle al colega cirujano de cabeza y cuello, por ejemplo, no te preocupes por la carótida, porque si la sacrificas en el momento de la cirugía, a este paciente no le va a pasar nada en el sistema nervioso. Es una prueba muy sencilla para nosotros que hacemos esto día a día y que es muy, muy rica para el colega que va a entrar a una cirugía, por ejemplo, y obviamente es muy rica para el paciente que se va a someter a todo esto. Procedimientos terapéuticos. Los procedimientos terapéuticos endovasculares por lo general se llaman embolizaciones.
Porque como se han dado cuenta, tratamos de ocluir todo. Tratamos de ocluir aneurismas, tratamos de ocluir malformaciones arteriovenosas, tratamos de ocluir tumores. Por lo general, los procedimientos endovasculares se llaman embolizaciones, salvo cuando queremos destapar algo o abrir algo, cuando se llaman trombectomías o se llaman angioplastías. Entonces, el procedimiento que más realizamos desde el punto de vista endovascular es el tratamiento endovascular de aneurismas cerebrales, la embolización de aneurismas cerebrales. Un resumen muy chiquitito: un aneurisma cerebral es una dilatación patológica en la pared de la arteria. Un segmento de la pared arterial en su capa muscular se ha debilitado, ha provocado una dilatación. Esta dilatación ha crecido con el tiempo y lamentablemente algún día se va a romper y va a provocar una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es una de las entidades de la medicina más complicadas, con mayor morbimortalidad y que cada vez está más estudiada y menos conocida, ¿sí? Tiene altísimo riesgo para el paciente. Se rompe el aneurisma, extravasación de sangre hacia el espacio subaracnoideo y ahí comienza una cadena de complicaciones para nuestro paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando se sucede la ruptura del aneurisma, el paciente está luchando ya desde entrada versus un 50-60% de mortalidad. Si ese aneurisma provoca un segundo sangrado, que es muy habitual en las primeras 48 horas, esa mortalidad de 50-60% va a subir a 85%. Y si sangra por tercera vez, la mortalidad va a subir a 95%. Entonces, lo más pronto posible tenemos que tapar la entrada de sangre al aneurisma para que este aneurisma no se vuelva a romper y así nuestro paciente siga luchando contra un 50% de mortalidad y no contra un 80 o 90% de mortalidad. ¿Cómo hacemos para ocluir rápidamente el aneurisma? La técnica convencional que hace una craneotomía, ¿sí? Apertura de dura madre, y mediante guía de los estudios que se han realizado se va disecando el tejido cerebral hasta encontrar el aneurisma, se le pone un clip y se soluciona el aneurisma. Eso es lo convencional, es la técnica convencional de neurocirugía, pero muchas veces no se puede realizar porque el paciente está inestable. Como consecuencia de la hemorragia subaracnoidea, el tejido cerebral está edematizado, no se puede abordar, el paciente es de alto riesgo, o es un paciente dañoso, o es un paciente diabético, o es un paciente hipertenso, el riesgo anestésico es muy alto, el riesgo de hacer una cirugía y no llegar al aneurisma es muy alto. Entonces, gracias a la técnica endovascular, actualmente un 85 a 90% de todos los aneurismas se tratan por vía endovascular mediante embolización y dejando incluso en segundo lugar, la cirugía convencional abierta de un aneurisma cerebral. ¿Cómo hacemos la embolización? Entonces, tenemos un paciente con su aneurisma que se rompió. Desde la ingle subimos por vía retrógrada, tronco arco aórtico, troncos supraórticos, navegamos con catéteres, llegamos a la arteria portadora del aneurisma, cateterizamos el aneurisma. Y dentro del aneurisma comenzamos a rellenarlo con unos espirales de platino, ¿sí? Hay diferentes tipos de espirales de platino. Los vamos rellenando como si fuese un pequeño milimétrico ovillo de lana, ¿sí? Los vamos rellenando dentro del aneurisma hasta que ocluimos todo el aneurisma, el ingreso y el fondo del aneurisma. Muchos de estos espirales de platino o coils tienen un componente bioactivo y en presencia de sangre comienzan a tomar volumen, lo que hace que en pocas semanas se endotelice el cuello donde estaba el aneurisma y entonces se reconstruyó la arteria, el cuello se tapó, ya no hay pasaje de sangre dentro del aneurisma, el lugar donde se había roto el aneurisma cicatrizó y hemos solucionado al paciente solamente a través de una punción en la ingle. Este es un caso hecho por nosotros acá mismo en la clínica. Entonces ya hemos hecho un cateterismo, ya hemos ascendido las guías, ya tenemos el mapa del aneurisma en el monitor, ya hemos estudiado el aneurisma con todo detalle para ver qué materiales son los que tenemos que utilizar y estamos ascendiendo los microespirales de platino para ocluir el saco del aneurisma.
La tasa de complicaciones de este procedimiento en nuestro medio es de solamente el 2%. Con una tasa de complicaciones aceptada a nivel internacional de hasta 7% de pacientes complejos. Entonces tenemos la verdad que muy buenos resultados con muy poca tasa de complicaciones. Bueno, y así seguimos hasta que lo rellenamos completamente el saco del aneurisma. El cuello del aneurisma es muy importante al hacer el tratamiento. El cuello es el lugar donde nace el aneurisma de la arteria. Si ustedes se fijan en el ejemplo que teníamos antes, el cuello del aneurisma es pequeño, ¿sí? Y el saco es un poco más gordo, un poco más grande que el cuello. Entonces, el cuello al ser pequeño retiene todo el material que colocamos dentro del aneurisma y no permite que ese material salga del aneurisma. Si este material que estamos colocando, los espirales de platino, salen del aneurisma y se vienen a la arteria, van a ocluir la arteria y vamos a generarle una embolia al paciente y en vez de ayudarlo, lo estamos perjudicando mucho. Entonces, cuando el cuello del aneurisma es un cuello amplio y no permite que el material se quede dentro del aneurisma, tenemos que recurrir a una técnica combinada de reconstrucción intraarterial mediante implante de stent cerebral y espirales de platino o coils. Entonces, antes de venirnos dentro del aneurisma, como en el ejemplo anterior, nos venimos distales al aneurisma con un microcatéter. Venimos distales al aneurisma e implantamos en la arteria un stent cerebral. Un stent cerebral es, como ven ahí, es como un tubo que está hecho de malla, como una redcita. Entonces ese tubito que está hecho como de una mallita, como de una redcita, tiene agujeritos, muchos agujeritos, ¿sí? Y ahora que ya hemos generado una pared acá, entonces ¿qué hacemos? Cateterizamos el saco del aneurisma mediante los agujeros del stent. Introducimos un microcatéter dentro del aneurisma y como ya hemos generado una pared acá, el material que vamos a colocar ya no se va a salir. Estamos protegiendo la arteria para que no se ocluya y estamos ocluyendo el aneurisma para resolver el problema del paciente sin generarle un daño como una embolia, por ejemplo. Retiramos nuestros materiales y finalmente la arteria queda reconstruida por vía endovascular. Acá tenemos un par de ejemplos, un aneurisma de arteria comunicante anterior, grande, de cuello amplio, antes y después del tratamiento. Acá está el saco del aneurisma y acá vemos que el saco ya no se lo ve de color negro, ya no entra contraste. Si ya no entra contraste, quiere decir que ya no entra sangre, ¿sí? Está tapado por los espirales de platino y está conservada la circulación en las 3 arterias que están involucradas en el cuello del aneurisma. Acá tenemos otro ejemplo, acá está un aneurisma de arteria comunicante anterior también. La puntita blanca que ven dentro es el microcatéter, ya hemos cateterizado el aneurisma, el microcatéter está dentro del aneurisma y acá ya no está. Entonces acá está el aneurisma lleno de contraste negro y aquí está el control cuando hemos terminado de ocluirlo con los espirales de platino, antes y después de la embolización endovascular del aneurisma cerebral. Las malformaciones arteriovenosas son una patología distinta, muy dinámica, muy compleja de tratar, donde, como su nombre dice, ha habido una malformación en la red capilar de las arterias y venas. Entonces, se han generado zonas donde hay un entreverado de vasos pequeños malformados, hay shunts directos arteriovenosos, ¿sí? Y como la sangre que pasa directamente por un shunt de arteria a vena y la vena no está preparada para trabajar a esa presión sanguínea, comienza a dilatarse hasta el momento en que esa vena no soporta más la presión, se revienta, provoca un hematoma intraparenquimatoso con un 60% de mortalidad del paciente. ¿Podemos ver el video, por favor? El video, por favor, gracias. Entonces, ¿qué hacemos en las malformaciones? Hacemos un cateterismo, también desde la ingle, subimos hasta el arco aórtico, vasos supraórticos, cateterismo selectivo de arterias del cuello. Y llegamos a las arterias donde está naciendo la malformación arteriovenosa. Cateterizamos las arterias que van hacia la malformación
Y cuando estamos en la posición correcta, hacemos muchos controles para estar seguros de que no hay nada de territorio sano ahí, porque si tapamos una arteria sana, nunca más la destapamos. Y cuando estamos seguros de que ya no hay nada de territorio sano, comenzamos a inyectar un pegamento líquido. Hay diferentes tipos, cianocrilato, hay Onyx, hay liquid, diferentes tipos de pegamento líquido que lo inyectamos en una, o si hay dos, si hay tres, si hay cuatro arterias que van llevando la sangre hacia la malformación. Entonces hacemos que viaje ese pegamento hasta dentro de la malformación arteriovenosa y la ocluimos completamente. Siempre teniendo cuidado, si se dan cuenta, en el esquema acá, la embolización terminó aquí. En la malformación arteriovenosa tenemos que tener siempre mucho cuidado con las venas. Tenemos que respetar siempre las venas porque son el drenaje de la malformación. Si tapamos las venas de drenaje y no tapamos completamente la malformación, va a seguir entrando sangre a la malformación, pero ya no va a tener por dónde salir, porque se taparon las venas de drenaje. ¿Qué va a pasar? La malformación se va a ingurgitar y en semanas o meses no va a tolerar la presión porque no tiene una puerta de drenaje y se va a terminar rompiendo, provocándole una segunda hemorragia al paciente y aumentando su riesgo de morbimortalidad. Acá tenemos un ejemplo, un cateterismo de arteria carótida, una malformación arteriovenosa parietal izquierda, un cateterismo selectivo ya no estamos desde la carótida, ya estamos selectivos. Analizamos el nido malformativo, la vena de drenaje. Acá tenemos ya un cateterismo súper selectivo, ya no estamos viendo nada de la circulación, solamente estamos viendo la malformación, ya está el microcatéter dentro de la malformación, estamos inyectando contraste dentro de la malformación para conocerla, para estudiarla, y después de que la hemos embolizado, de que hemos inyectado los embolizantes líquidos, ya no tenemos más malformación arteriovenosa. Cada uno de todos los puntos que hemos mostrado, como ejemplo solamente, cada uno de esos puntos es un capítulo, podemos hablar toda la tarde de cada uno de esos puntos, pero es súper importante que hablemos de esto, ¿no? El ACV isquémico, conocido comúnmente como la embolia, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque es la tercera causa de muerte a nivel mundial, porque por 20 hemorragias tenemos 80 embolias, porque es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y porque nadie trabaja en concientizar a la población de lo importante que es esto. Hace 50 años la gente no sabía que si le dolía el pecho tal vez le daba un infarto. Ahora sí la gente sabe que si le duele el pecho probablemente le dé un infarto. ¿Por qué? Porque la gente de cardiología trabajó mucho en concientizar sobre el infarto agudo de miocardio. Y estamos en eso, tratando de copiar lo que hicieron los cardiólogos y concientizar a la gente que existe la embolia, que existe el ACV isquémico, que es la tercera causa de mortalidad, que es la primera causa de discapacidad y que si no se actúa rápidamente podemos perder funciones y podemos perder vidas también. Cuando sucede un ACV isquémico, ¿qué ha pasado? Hace rato mostrábamos que se había roto un aneurisma, había habido un sangrado, una hemorragia. Aquí, al contrario, no se rompió nada, sino que más bien se tapó una arteria. Un coágulo que puede haber venido del corazón, puede haber venido de la carótida. Un coágulo viajó hasta que no pudo pasar por una arteria pequeña, tapó una arteria y no hay más circulación cerebral en ese segmento, en ese sector cerebral. ¿Qué pasa? Comienza a entrar el sufrimiento neuronal y si no actuamos rápidamente, este paciente va a ir a un infarto maligno y va a ir a óbito o va a ir a secuela neurológica severa. Entonces, actualmente, si el paciente acude a nosotros rápidamente, en las primeras 4 horas y media podemos administrar medicamentos endovenosos que se llaman trombolíticos, que viajan en el torrente sanguíneo, encuentran al coágulo y lo disuelven, ¿sí? Obviamente son medicamentos muy riesgosos, son tratamientos muy riesgosos que se utilizan en casos extremos como una embolia, ¿sí? Y que tiene ciertas indicaciones. Cuando el paciente no puede cumplir esas indicaciones porque por la edad, por el tiempo transcurrido, por enfermedades concomitantes, o simplemente porque el paciente llegó tarde, llegó pasadas las 4 horas y media a nuestro centro, tenemos que hacer una trombectomía, un procedimiento endovascular, hacemos un cateterismo selectivo de la arteria que va hacia el lugar donde está la embolia, hacemos un cateterismo súper selectivo de la arteria que está tapada, que está ocluida, y acá tenemos un ejemplo del pre y del post, así estaba, no pasaba nada de sangre hacia la cerebral media,
y después del procedimiento tenemos todo el territorio de la cerebral media recuperado. ¿Por qué? Porque introdujimos un dispositivo hasta el lugar donde está ocluida la arteria, atrapamos el coágulo que estaba provocando la embolia y lo retiramos de la circulación. Lo retiramos, hemos destapado la arteria y hemos restituido el flujo sanguíneo a ese territorio cerebral que estaba sufriendo isquemia y que estaba yendo sin variante al infarto cerebral. Una de las causas importantes del ACV isquémico es la oclusión o la estenosis de una arteria carótida. Y ahí también participamos nosotros. Acá tenemos una arteria carótida y una estenosis importante, prácticamente el 90% de la arteria está tapada. Este es un ejemplo pre y un ejemplo post, de cómo después de que hemos subido un balón, hemos abierto la estenosis y hemos dejado de implantar un stent, hemos resuelto el problema circulatorio de la carótida y seguramente le hemos prevenido al paciente una o varias embolias. Bueno, la idea era mostrar que existe medicina muy moderna, existe medicina mínimamente invasiva y que la hacemos en nuestro medio con muy buenos resultados. Gracias.